Ya, para una colecistectomía laparoscópica, una pregunta antigua, de 2003. Yo me acuerdo cuando me preparaba hace tiempo, cuando estudiaba para mi ENAM hace tiempo. Mi ENAM fue el 2007, pues. O sea, me acuerdo cuando veía esas preguntas del 2003 y era una cosa así, este es actual, decían. Ahora ya pasó hace 15 años, imagínense. Para una colecistectomía laparoscópica en un paciente con antecedente de tromboembolia venosa se recomienda dosis bajas de heparina, bueno, tiene que estar anticoagulado. O sea, si lo van a operar en un paciente sin riesgo, ¿qué se hace? ¿Qué hacen todo el mundo? Su vendaje, ¿no es cierto? Un vendaje compresivo o sus medias también le pueden poner, sus medias elásticas o un vendaje. Pero si ya tiene antecedente de tromboembolismo, además de la compresión debe usar anticoagulantes, ¿no? En realidad no se recomienda heparina hoy en día, sino heparinas de bajo peso molecular, ¿cierto? Enoxaparina y esto. Pero además, warfarina, trendelenburg, antiagregantes, compresión neumática intermitente, no. Vendajes, ¿no? Vendaje compresivo. O en todo caso sus mediecitas. El nervio laringio recurrente derecho, punto de referencia importante en la cirugía de la glándula tiroides. Pasa por debajo de una de las siguientes arterias. ¿Por dónde pasa? El lado derecho. Es diferente al del lado izquierdo. El nervio laringio recurrente es rama del nervio vago, ¿no es cierto? Se va a inervar las cuerdas vocales, la glotis. En el lado derecho, en el lado izquierdo primero, pasa por debajo del arco aórtico, ¿ya? Pero en el lado derecho pasa por debajo de la arteria subclavia. No olviden que la aorta, cuando nace de ahí del corazón, del ventrículo izquierdo, hace su arquito, ¿cierto? El arco aórtico tiene tres ramas. Del lado izquierdo tiene el nacimiento de la arteria subclavia, que se va hacia los miembros, hacia la axila y luego el miembro superior, y hacia arriba da el tronco carotidio, del lado izquierdo, ¿no es cierto? Y ese tronco carotidio se bifurca en la carótida interna y la carótida externa a la altura del cartílago tiroides. A la altura del cartílago tiroides, ahí se bifurca, ¿ya? Pero eso es en el lado izquierdo, salen separados tanto la subclavia como la carótida, pero en el lado derecho primero sale un tronco brachiocefálico derecho, o simplemente tronco brachiocefálico porque no hay un izquierdo. De ese tronco brachiocefálico recién se abren subclavia derecha y tronco carotidio, y el tronco carotidio nuevamente a la altura del cartílago tiroides se divide en carótida interna y externa, ¿cierto? Entonces el nacimiento de las carótidas es distinto en ambos lados en principio. Luego el nacimiento de las carótidas de las subclavias en ambos lados. Ahora nos preguntan por el nervio laringio recurrente. Los vagos, es esquemático, ¿no? Los vagos, vago izquierdo, vago derecho, bajan por el recorrido y dan sus ramitas, laringias recurrentes, o sea que recurren y regresan. El laringio recurrente del lado izquierdo pasa por debajo del arco aórtico, ahí está, y sube, ¿ya? Por debajo del arco. Sorry. Pero del lado derecho no pasa por debajo del arco aórtico, sino por debajo de la subclavia, derecha. Es diferente. Tanto la salida arterial como los nervios que pasan por acá. Entonces nos preguntan por el lado derecho, arteria subclavia derecha. La clave A. Venas principales comprometidas en várices de miembros inferiores. ¿Cuáles son? Venas principales comprometidas en varices de miembros inferiores. En los miembros inferiores, las varices, hay un sistema profundo y un sistema de drenaje superficial, ¿cierto? Las superficiales son las safenas, tanto la safena interna, esta es la parte interna y esta es la parte externa, ¿ya? Pasan las safenas internas siguen todo el recorrido de la cara interna del miembro inferior y drenan hacia arriba en un callado en la vena femoral, ¿cierto? Entonces la safena interna se va a la vena femoral y la vena femoral es gordota, ¿no? Todo el medio, ¿ya? Y la safena externa
no llega hasta arriba, por encima de la rodilla nomás, termina llegando hacia las venas popliteas y drenantes. Entonces, tanto la safena interna como la safena externa forman parte del sistema de drenaje superficial. Y el sistema profundo viene a ser las tibiales, lo que vimos hace un rato, la ciática, poplitea, la vena poplitea, perdón, y luego la vena femoral. Ciática no. Tibial, poplitea y femoral. O sea, pasa por dentro, esa es la profunda. Y hay quienes la comunican, ¿no? Las perforantes comunicantes. Entonces tenemos tres sistemas: sistema profundo, sistema superficial y sistema comunicante. De todas estas, ¿dónde se dan con más frecuencia las varices? En la superficial, específicamente en la safena interna. En la safena interna, esta de acá. Por eso que la mayor parte de varices están en ese lado, ¿no es cierto? En la cara interna es la que más se hincha, la safena interna. ¿Ya? Luego vamos a ver el tema del diagnóstico y los test que se hacen. La abertura entre las hojas anterior y derecha del tendón central del diafragma, las hojas anterior y derecha del diafragma, la parte anterior y la parte derecha, tirado para el lado derecho está, ¿cuál? La vena cava. La vena cava es la que está más tiradito para el lado derecho. Entonces, las hojas derechas son más para el agujero, el hiato de la vena cava. La arteria carótida primitiva se divide en sus ramas internas y externas en el borde superior del... Hace un rato lo dibujamos. Ahí está. La división de las carótidas está en el borde superior del cartílago tiroides. El cartílago tiroides. Ese es el punto de referencia. El test de Pertes, ligadura elástica supracondilia y deambulación en pacientes con varices al producir dolor, indica patología de test de Pertes. ¿Qué es el test de Pertes? Veamos esta figurita de acá. El test de Pertes es esto: se liga, hay una ligadura supracondilia, o sea, por encima de las rodillas, se hace una ligadura acá, se amarra, una ligadura elástica que comprime. Al comprimir, ¿qué está comprimiendo? ¿El sistema superficial o profundo? Superficial, ¿no es cierto? Entonces se le liga, comprimen el superficial y le piden al paciente que empiece a caminar. O sea, están obstruyendo el sistema superficial al ligar. ¿Quién debería compensar? El sistema profundo, debería ser el drenaje. Pero si todo funciona bien, el comunicante y el profundo, no debe haber varices. Pero si luego de ligar empiezan a aparecer varices en el sistema superficial, no es que esté incompetente el superficial. Si hay dilatación de las venas es porque el profundo no está drenando bien, ¿no es cierto? O sea, no está compensando. Por eso Pertes, que traduce insuficiencia del sistema profundo, patología del sistema profundo, con P de Pertes, P de profundo. Muy bien. Mujer con dolor en la pierna. En el examen físico se encuentra el signo de Homans positivo. ¿Qué es el signo de Homans? Es una persona echada, está su muslo, su rodilla, su pierna, sus pantorrillas acá y su pie. Ubicamos la posición, ¿no? El test de Homans positivo es cuando se comprime, hay compresión de las pantorrillas. Comprimen las pantorrillas y sienten dolor. Eso suele pasar cuando hay compresión o trombosis de las venas tibiales, sobre todo, las venas posteriores que están en la zona de la pantorrilla. Entonces indica patología, probablemente insuficiencias venosas de las venas tibiales, del sistema profundo también. ¿Y qué tienen que hacer cuando ven esos problemas del sistema profundo? ¿Cuál es la prueba diagnóstica que deben pedir? Deben pedir su eco Doppler, porque tienen que diagnosticar tanto la insuficiencia como la posibilidad de la presencia de un trombo y demás. Su eco Doppler, diagnóstico de elección para insuficiencia venosa, para trombosis venosa. ¿Ok? Listo. Pero Homans, acuérdense qué cosa es y qué traduce. Signo de Homans positivo, generalmente insuficiencias del sistema profundo, tibial sobre todo. Tibial y popliteo es lo que traduce, que es la zona que está comprometida ahí. ¿Ya? Mujer de 50 años acude a emergencia por presentar hace una semana dolor e hinchazón de la pierna izquierda, antecedente multípara y cáncer de mama en tratamiento.
Al examen, aumento de volumen de la pierna izquierda, no signos inflamatorios, laboratorio dímero D positivo, diagnóstico más probable. ¿Cuál es? Dímero D positivo, aunque el dímero D no tiene mucho valor diagnóstico, ¿no? El dímero D tiene valor cuando sale negativo, bien para descartar. Hay aumento de volumen, dímero D, etcétera. No hay signos inflamatorios para la celulitis. Una trombosis venosa profunda, ¿cierto? Deberían pedirle aquí, ¿qué cosa? Un eco Doppler. Muy bien. En el estudio de varices de miembros inferiores, el test de Perthes, al introducir dolor o dilatación de las venas, ¿qué traduce, dijimos? Perthes, insuficiencia superficial, comunicante, perforante, sistema profundo o fístulas. El sistema profundo. Ahora, si el profundo es con P de Perthes, si algún día le preguntan por superficial, aunque ya no se hace mucho, con S de superficial, con S de Schwarz. Con superficial, con Schwarz, Perthes, sistema profundo. ¿Ya? Y perforantes, vasos perforantes, sistema perforante con P de Pratt, con la maniobra de Pratt. Todo tiene su inicial acá, así que es fácil. Ya no se usan, Schwarz, Pratt. Perthes es el único que todavía sigue teniendo valor. En el tratamiento de la embolia arterial, ¿qué se usa? En la embolia arterial, cuando sucede una embolia arterial, que se entra ¡pum!, con un catéter y sale como una especie de arpón, ¿no es cierto? Atraviesa y luego lo sacan, lo jalan o lo aspira o lo destruye y va aspirando por pedacitos. La cosa es que es un catéter especial para desembolizar. Se llama catéter Foley, no es, ¿no? Se nace con Foley, Kersen, hasta Foley, un Fogarty. El Fogarty es el que se usa para extraer o deshacer émbolos arteriales. ¿En qué órganos se presentan infartos blancos o anémicos por oclusión arterial? ¿Quiénes hacen infarto anémico blanco? El vaso. El vaso. Se infarta con facilidad. Paciente varón de 17 años, previamente sano, interrumpe su juego por presentar dolor en hemitórax derecho y dificultad respiratoria. Es llevado a emergencia y al examen presenta pálido polipneico con cianosis. Está en mal estado, ¿no es cierto? Está medio taquicárdico, 100 por minuto, temperatura 36,8, hipersonoridad y ausencia del murmullo vesicular en hemitórax derecho. Ya está, el diagnóstico probable es atelectasias, hernia, enfisema, neumonía, neumotórax. La palabra, ¿qué palabra les da acá todo? La hipersonoridad, ¿no es cierto? La hipersonoridad es timpanismo o matidez. Timpanismo, o sea que percuten y hay timpanismo. Si es que hay timpanismo, ¿qué significa? Que la cavidad torácica está ocupada por nada o por aire, ¿cierto? Por aire principalmente. Por lo tanto, estamos ante un neumotórax. Y además tiene ausencia del murmullo vesicular, que es característico de los neumotórax. ¿Cuál de las siguientes características clínicas no corresponde al neumotórax? Atención, ¿qué cosa es el neumotórax? Hablemos del neumotórax, entonces resumamos neumotórax porque estamos ya entrando al tema. El neumotórax es cuando se rompen las paredes pleurales, hay lesiones en la pleura y se sale el aire por fuera del pulmón, entonces la cavidad torácica se llena de aire y el pulmón no puede expandirse porque hay aire ocupando la cavidad torácica, ¿no es cierto? No hay buena expansión. Entonces, el neumotórax cuando es leve, cuando tiene menos del 20% de ocupación de cavidad, suele no hacerse nada. Observación, un porcentaje bajo de neumotórax no suele traer sintomatología. A veces ni siquiera tiene hipoxia y no necesitan ni siquiera oxígeno. Observación, ¿ya? La mayoría, La sintomatología viene cuando ya tiene más del 20% de neumotórax.
¿Y qué se hace? En ese caso hay que colocar un tubo de drenaje. O sea, en los espacios intercostales, del cuarto, quinto, por ahí, se suele colocar un drenaje torácico, dren torácico, que el nombre correcto, cuando colocan un tubo en una cavidad, ¿cómo se llama? Una ostomía. Se llama una toracostomía, con S, toracostomía, ¿ya? Para colocar tubo de drenaje. Y aspiran al sistema cerrado, ¿no es cierto? Colocado con su botellita, esa con su sello de agua. Es una toracostomía, sistema cerrado. Ahora, ¿qué pasa cuando el neumotórax es muy súbito y genera no un 20, sino un 60, 70, 80%? Ocupa toda una cavidad torácica, uno de los lados. ¿Qué genera? Genera tanto ocupamiento que el pulmón de ese lado no se puede expandir porque está todo lleno de aire. Por lo tanto, genera una hipoxia severa, cianosis severa. ¿Qué pasa cuando sigue aumentando el neumotórax? El mediastino se empieza a desviar y el corazón no tiene espacio para llenarse, ¿no es cierto? Para hacer una buena diástole, un buen llenado. Si no tiene buen espacio para su buena diástole, empieza a hacer hipotensión, empieza a hacer baja de la presión, baja de la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Neumotórax a tensión. ¿Qué es el neumotórax a tensión? Entonces, es una severidad del neumotórax en el cual hay cianosis, hipotensión, mal estado general. O sea, es grave y el paciente está al borde de la muerte. ¿Qué se hace en el neumotórax a tensión? Se coloca una aguja gruesa en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. O sea, línea medio clavicular, segundo espacio, plum, clavan su aguja. Y sale el aire y el pulmón puede volver a expandirse y el paciente vuelve a hacer una buena ventilación, ¿ya? Entonces, si es que es neumotórax a tensión, aguja. Una aguja gruesa, un catéter grueso. No van a poner aguja delgadita, ¿no? Con un poco de sangrecita nomás se va a obstruir. Bueno, ¿cuál de las siguientes características no corresponde a un neumotórax a tensión? Desviación contralateral del mediastino, o sea, contralateral hacia el otro lado, por supuesto, ¿no? Si se llena de aire, el de mediastino se desvía hacia el otro lado. Ingurgitación yugular bilateral, puede haber, porque ¿qué pasa? El corazón, hemos dicho que no tiene espacio, hace una especie de taponamiento cardíaco. Si el corazón no tiene espacio para una buena diástole, las venas cavas no pueden drenar buena sangre en el corazón. Es casi lo mismo que un taponamiento, entonces ingurgita. Ausencia de ruidos respiratorios en el lado afectado, por supuesto, porque no hay ventilación. Hipotensión arterial, ¿sí? Desviación de la tráquea hacia el lado afectado. No, la tráquea se va con todo el mediastino hacia el otro lado, porque se llena de aire, ¿ya? Entonces no es característico, la clave E. Paciente que sufre trauma torácico severo y presenta hipotensión. Elevación de la presión venosa central con pulso filiforme. Diagnóstico más probable: trauma torácico severo, hipotensión y elevación de la presión venosa central. Hemotórax, puede ser un neumotórax, ¿eh? Puede ser, pero ¿qué es lo más probable con estas claves que nos han puesto? Triada de Beck, ¿acuerdan de la triada de Beck? Para taponamiento cardíaco, ingurgitación yugular, que se traduce con aumento de la presión venosa, ¿no es cierto? Aumenta la presión venosa central, por eso está ingurgitando la hacia arriba. Hipotensión y ruidos cardíacos débiles. Y esos ruidos cardíacos débiles, por una sístole muy limitada, muy cortita, muy débil, se traduce también con un pulso débil. Y eso es triada de Beck, corresponde al taponamiento cardíaco, ¿cierto? Taponamiento cardíaco, que se da también en un trauma. Y cuando se tapona el corazón, una posibilidad es cuando hay neumotórax de tensión, pero el taponamiento cardíaco clásico es cuando el pericardio se llena de sangre. O sea, se llena de sangre el pericardio y el corazón no tiene espacio para un buen llenado, no tiene buena diástole, entonces no tiene qué cosa eyectar, ¿ya? ¿Qué se hace? ¿Cómo se diagnostica? Estudio de elección para confirmar un taponamiento cardíaco: ecocardio. Ecocardio para confirmar, y para tratar, medida terapéutica, pericardiocentesis. Pericardiocentesis, aspirar. Debajo de la apófisis sifoides, abajo del esternón, punzan y sale la sangre, ¿ya?
Paciente que luego de sufrir agresión con arma blanca a nivel paraesternal izquierdo presenta hipotensión, ruidos cardíacos poco audibles, ingurgitación yugular. Tríada de Beck, taponamiento cardíaco, procedimiento de emergencia adecuado, pericardio, centesis, acabamos de decir, la clave A. Eso tal vez alguna vez lo van a tener que hacer ustedes en sus serums, porque una pericardiocentesis no va a esperar una referencia, un taponamiento cardíaco no va a poder referirse a un hospital, se va a morir en 1 hora o menos. Van a tener que punzar ustedes. Entonces son cositas que tienen que aprender en su internado, deberían. A veces hacemos un mal internado a veces, ¿no? Queremos operar apéndices, hacer cesáreas, cosas así alucinantes. Cuentan cuántas cesáreas hicieron, cuántos apéndices. Bueno, lo importante es que solucionen, reduzcan bien fracturas, solucionen traumas, coloquen drenes correctamente y puedan referir bien a sus pacientes. Eso es lo que deberían aprender bien en el internado. Y esto van a tener que hacer, van a tener que drenar pericardios. Paciente que